Muy bien, buenos días. ¿Cómo Buenos están días. Daniel, Tania, que nos acompañan siempre muy amablemente? Buen día. Eh, Buenos días. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. Eh, Solo me da chance de Daniel con la pantalla. Entonces les voy contando de lo que vamos a hacer el día de hoy. Estamos empezando ya a ver el sistema verbal, sobre todo la forma en que nosotros podemos construir oraciones a partir del uso de verbos y hoy vamos a terminar el tema de la sesión pasada, ya estábamos hacia el final, pero antes como un pequeño recordatorio y repaso, quiero que empecemos a ver dos cuadritos. Esos cuadritos en realidad no son de Carochi, son más bien de un gramático moderno que se llama Michelonne, del que ya les he hablado también, ¿no? Es un gramático francés y este texto, Introducción a la lengua y la literatura náhuatl, ¿no? Eh, Está publicado por la UNAM y es una síntesis de su tesis doctoral, ¿no? Sobre todo la parte lingüística, en este texto no se considera la parte literaria, ¿no? Y bueno, no se volvió a editar después de 1992, pero por ahí si se lo encuentran en libros usados, no duden en comprárselo. Es un texto que vale la pena tener. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Loné propone este cuadro para los prefijos de sujeto, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que son las partículas que van a estar antes de los verbos, ¿no? Y se acuerdan que nosotros habíamos dicho que, por ejemplo, para la primera persona, primera persona del singular, primer sujeto del singular, habíamos dicho que la partícula era ni, ¿sí? Pero pueden ver ustedes que si vemos aquí la primera persona del singular, la partícula que él pone es una n. En realidad, no una ni. En realidad, este es digamos, un análisis más profundo propuesto por Loné y es correcto, ¿no? Más bien esta ahí que nosotros estamos considerando, la estamos considerando, recuerden, como vocal de apoyo. Si el náhuatl tiene una vocal de apoyo, es una I. Ajá. Entonces, pues sí, teóricamente la forma correcta de anotar a los prefijos de sujeto es sin su vocal de apoyo, ¿no? Digo, no pasa nada si se les pone su vocal de apoyo como ni, ¿no? Ti, ¿no? Ti, y esta es la forma am, ¿sí? Entonces recuerden, habíamos puesto también para la tercera persona, por ejemplo, aquí voy a poner, ¿qué pasa? ¿Cómo sería la tercera singular? Ajá. Nosotros habíamos escrito un símbolo que es este, ¿no? Lo mismo que aquí en el cuadro donde dice cero, nosotros habíamos marcado este cero eh, de alguna manera así, ¿no? Y me parece que uno de los primeros que hacen esta notación del cero, ¿no? Es un gramático mexicano, ¿no? Que hace morfosintaxis. Él fue mi maestro fue mi director de tesis, ¿no? Y él fue el que siempre me dijo, no, vamos a anotar este cero para indicar que la tercera persona no tiene el sujeto gramatical. Ajá. Entonces, bueno, es como nada más un recordatorio, ¿no? Un pequeño repaso. Y lo que estuvimos viendo en la sesión pasada fueron más bien las partículas de objeto, ¿sí? En este caso, recuerden que estamos pensando que aquí el participante está siendo de alguna manera afectado o tiene alguna relación con el evento verbal y lo que tenemos aquí es lo mismo, los cuadros de este lado son los singulares, ¿no? Nech, primera persona, o sea, a mí me ocurre algo, a mí me acontece algo, etcétera. Mit, segunda persona, a ti te acontece algo, ¿sí? Y esta, la escrita ortográficamente con una Q y una U, que en realidad ya sabemos que esa ortografía pertenece más bien a este sonido, ¿no? Recuerden solo para tenerlo presente, como está siguiendo el náhuatl las reglas del español, ¿sí? Entonces va a escribir Q
y U antes de I o antes de E, ¿sí? Entonces, ya lo sabemos, pero digo, no está de más, ¿no? Antes de I o antes de E. Ajá. ¿Y en qué casos vamos a escribir C? Lo mismo que en español, ¿no? Antes de A y antes de O. Entonces, estas son las dos formas en que podemos encontrar esta marca, que es la marca de objetos, ¿no? Por eso aquí en el cuadro está con una Q, pero lo podemos encontrar también con una C. En las plurales, la primera plural es decir, a nosotros nos pasa, nos acontece algo, tenemos TH. La segunda, ustedes, ¿no? A ustedes les pasa, les acontece algo, están afectados por algo, a mech. Y en la tercera persona del plural es kim, ajá. A veces se presenta también esta forma como kin, con la N, ¿no? Pero ¿por qué Loné decide ponerla con la M? ¿Sí? En realidad aquí no es que pensemos en una forma correcta o incorrecta, es más bien que esta consonante, lo voy a decir de una forma más coloquial, ¿no? Esta consonante va a tomar la forma, esta consonante M o nasal, ¿no? Va a tomar la forma de la consonante o el sonido que está a su derecha. Entonces, por eso a veces puede ser Kim y a veces puede ser Kin, ¿sí? Pero es otra vez el mismo, la misma partícula que refiere a objeto, a plural de objeto, perdón, de tercera persona. Es decir, ¿cómo se compone esta partícula? Vamos a hacerlo así, ¿no? Primero, en el análisis de los sonidos, tenemos una K y tenemos una N. En realidad, así como tal, esta, digamos, es la composición de los sonidos en bruto de esta partícula kin. Pero recuerden, el resultado no podría ser esto, una kn, ¿no? Así, kn. Voy a poner habíamos estado poniendo este asterisco para indicar que esto no se puede decir, ¿no? De alguna manera es agramatical en el náhuatl y pues no puede haber en una sílaba dos consonantes. Entonces, ¿qué hace el náhuatl? Como ya hemos visto muchas veces, ante la sumatoria de estas dos partículas, lo que hace es requerir de su vocal de apoyo, ¿no? Y por ello tenemos la forma kin o kim, ¿sí? ¿Cómo queda esto? Bien, bien. Sí, se ¿Sí? entiende por qué a veces N y a veces M, ¿no? Ok, muy bien. Y lo relevante también es tener en cuenta las vocales de apoyo, ¿no? Ya sean los sujetos o en los objetos. Ok, entonces vamos a continuar. Si no hay dudas, vamos a seguir con esto que estábamos viendo en la sesión pasada, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? Regresamos aquí, nos quedamos aquí en estos últimos ejemplos, ¿no? Donde estamos pensando en el prefijo de tercera persona, ¿no? Y los momentos que requiere la vocal de apoyo. Acuérdense que cuando una raíz empieza con consonante, la marca de objeto no puede ser una C, por las mismas razones que estamos diciendo. Y lo mismo acá, ¿no? Entre las dos consonantes que hay aquí, la N y la M, las estoy marcando aquí en amarillo, la marca de objeto necesariamente debe tener la vocal de apoyo. No se puede decir esto. Ajá. ¿Por qué? Ah, solo vamos a hacerlo muy rápido para explicarlo. A ver si se acuerdan. ¿Cuál sería el análisis de la sílaba si esta palabra fuera correcta en el náhuatl? ¿Se acuerdan que el análisis de la sílaba hicimos consonante, vocal, consonante, consonante? No sé. A ver. Sería an, Ajá, que luego sería vocal, vocal, consonante, ¿no? consonante, luego una Ajá. separación y pues ahí
debería ser consonante, aunque falta obviamente una vocal. A ver, vamos a hacerlo así, muy bien. Ujú. Consonante, ajá, Luego consonante, vocal, consonante muy bien. Acuérdense que los puntos indican eh, separación de sílaba. y pues consonante, vocal y luego vocal, ¿no? Vocal, exactamente. ¿Dónde está el problema? Bueno, aquí otra vez lo ponemos en amarillo. Cambiar, invertir esto. El problema está precisamente en que en el náhuatl no puede haber una consonante solita en una sílaba, ¿sí? O ni Claro. siquiera esta sílaba puede ser vocal, consonante, consonante, porque el náhuatl no permite eso en su sistema de sílabas. Ajá, entonces ya es claro, ¿no? Bien. ¿Cómo son las Eh, palabras entonces ahí? ¿Cómo? Ah, a ver, díganme ustedes, ¿cuáles serían las formas correctas? Eh, Quimictía, Exactamente, quimictía, y ahí vemos la aparición de la vocal de apoyo, ¿no? Y la otra, ¿cuál sería? anquimictía. Exactamente. Y lo mismo, ¿no? Aquí tenemos la constante de apoyo y bueno, esto que explicaba hace rato, que es la ortografía más española. Y algunos nahuablantes han decidido usar la K, ¿no? Ya en su sistema ortográfico, porque en realidad pues nos quita esos problemas Claro, la Q y la U. ajá, que son muy ortografía latina, ¿no? Entonces, pero aún así hay todavía mucha resistencia en algunos nahuablantes, ¿no? Que escriben su lengua, por supuesto. ¿Qué Eh, Perdóname. ¿Cómo? No te iba a preguntar qué significa quimictía y anquimictía. Acuérdense que es golpear o matar, Es cierto. ¿no? Carochi lo traduce como aporrear, ¿se acuerdan? Entonces, pues bueno, aquí ya es una cosa más ideológica también, ¿no? De qué ortografía se toma para escribir este sonido. Pero como cierro este comentario, ¿no? Algunos grupos decidieron adoptar esta escritura más hispana, ¿no? Para representar su lengua. Algunos otros decidieron como romper un poco con eso, ¿no? Y entonces decidieron escribir esta marca con K para evitarse estos problemas. Bueno, sigo, ¿no? Eh, Cuando el objeto es plural, la marca de pluralidad se marca en el objeto con el prefijo n, ¿no? Justo lo que acabamos de ver arriba, que va después del prefijo de objeto. Juntos toman la forma kin o, como lo veíamos con lo ne, kim, ¿no? Con m al final. Ajá. Entonces, bueno, vamos a ver ahora los ejemplos. Recuerden que cuando usamos kin y cuando usamos tla, ¿ustedes lo recuerdan? ¿Cuándo usamos y cuándo tla? Ajá, ki o kin o tla. No me acuerdo. A ver, miren, vamos a recordarlo por acá. Porque yo puedo decir itlamictía, pero también puedo decir niquinmictía. Vamos a poner las tres juntas, ¿no? Estas tres formas son posibles y tienen significados distintos en náhuatl. Pero cuando usamos tla, cuando usamos ki y cuando... Oh, más bien esto. Y cuando usamos kin. A ver, chicos, ¿qué
¿Recuerdan? Tla, ki, kin. Ambas, digo, las tres formas son posibles, pero hay cambio de significado. Bueno, el de abajo ya está, ¿no? Ya está resuelto. El de la derecha. El de la derecha significa yo las mato. Ajá. Vamos a poner a las gallinas, ¿no? ¿Qué significará el de la izquierda, el del medio? ¿Qué creen que significa? ¿Yo lo mato? No. Ajá. ¿Sí? Ajá. Aquí vamos a pensar, obviamente, que estamos hablando de un animal, ajá, no sé, algo que te vayas a comer o no sé. Y el de la izquierda, obviamente vean la diferencia entre estos es el singular con ki y el plural con kin. Pero este de la izquierda, lo que dijimos Era es que, ajá, para seres humanos, ¿no? no, al contrario, no. Esta marca es para objetos indefinidos, Mm, cualquiera, pero que no sea humano. ah, Ajá. claro, Entonces, la traducción sería como algo así, tipo, yo mato algo, lo que sea, es indefinido, claro, o golpeo algo, ¿no? Lo que sea es indefinido. Entonces, vean estas posibilidades, ¿no? Para expresar, este, pues, la identificación del objeto, la referencialidad del objeto. Cuando lo conoces bien claro, por eso estoy siendo enfático. Cuando sabes qué objeto es, ya lo mencionaste o alguien lo está señalando, como sea, ¿sí? Usamos ki para la tercera de objeto. Cuando estamos hablando en general, usamos tla. El objeto está indefinido, ¿sí? claro. Ok, entonces, bueno, el ejemplo 23 lo acabamos de explicar, ¿no? Vamos al 24. Lo mismo acá, ¿no? Con las personas, tú las matas, ¿no? Tiquimictía, lo mismo. Vamos a glosar solo uno de ellos como lo habíamos estado haciendo, ¿no? Quimictía, ella las mata o los mata, ¿no? Eh, Tiquimictía, nosotros las o los matamos, les pegamos, ¿no? Recuerden que aquí no pueden ser personas, deben ser cosas o animales, ¿no? Anquimictía, ustedes las matan y quimictía, ellos las matan. Vamos a hacer el análisis, la glosa es solo de la tercera persona del plural, ¿no? Que creo que es bastante ilustrativo esta cuestión. Entonces, aquí, déjame copiar y pegar. Ok, desdoblemos entonces el saltillo, así como lo hemos estado haciendo sistemáticamente con una H. Análisis de las partículas. Entonces, aquí como mi sujeto es tercera persona, es una marca cero, ¿sí? Luego, entonces, lo que sigue es que tenemos aquí la marca de objeto, ajá. Luego está ahí, ya sabemos que es la vocal de apoyo, y luego está la marca de plural de objeto, ¿sí? Esta es la raíz del verbo morir. Esto dijimos que se llama causativo, es decir, le cambia el significado a la palabra morir y la vuelve matar o golpear, ¿no? Y esta es la marca de plural de objeto. Entonces, ahora sí vamos a poner nuestra glosa. Este cero, entonces, es una tercera sujeto plural. Luego, esta acá, ya sabemos que es la tercera objeto. Ajá. Luego, este in, vamos a ponerlo como plural de objeto. ¿Sí? Vean lo complejo que es el náhuatl, ¿no? Luego, mic es la raíz de morir. Habíamos visto que ese tía es lo que se llama causativo. Y este plural, eh, este saltillo, ¿no? O cierre glotal, es el plural de sujeto.
Entonces vean, es interesante cómo en una misma palabra tenemos dos marcas de plural. Recuerden que si algo vimos con los sustantivos todas estas clases anteriores, es que al náhuatl le gustan mucho los plurales, ¿no? Tiene un montón de plurales. Y pues no es la excepción el verbo, ¿no? Porque en el mismo verbo tenemos bien marcados y delimitados los plurales para sujeto, que hay una regla, de una vez ténganla en cuenta. Los plurales para sujeto en náhuatl, en los verbos, siempre se van a marcar al final. Ajá, por lo menos en esta variante que nosotros estamos estudiando, ¿sí? Y los plurales de objeto suelen marcarse antes de la raíz verbal. Es que no quiero decir inmediatamente antes, ¿no? Ahorita vamos, después hablaremos de eso. Pero sí es importante decir que se marcan antes de la raíz verbal. ¿Qué cosa? Los plurales de objeto. Vamos. ¿Preguntas? ¿Puedes regresar a la indicación más arriba? Claro. Dice, ¿le puedes hacer para que se vea completa Sí, esa dame un parte? segundo. Ahí está. Ahí está. Cuando el objeto es plural, la marca de pluralidad se marca en el objeto con el prefijo n, Ujú. que va después del prefijo de objeto k, ¿no? Lo que expliqué arriba es exactamente lo mismo. Y en lo que anotan, pues, eh, me gusta mucho como siempre hablar en estas clases de la gramática de Carochi, ¿no? Ahora que está aquí visible en la nota al pie, recuerden que todos estos ejemplos que estamos viendo son de esta gramática del siglo XVII, ¿sí? De 1645, una sublime gramática y también es un poco un homenaje, ¿no? Revisar así al día este texto tan importante para el náhuatl es un homenaje no solo para la lengua, sino también para Carochi, ¿no? Este prolífico gramático de la antigüedad, ¿no? Si se pueden ver, la claridad de él es impresionante. Yo solo estoy siguiendo sus ejemplos, sí matizándolos un poco con los conceptos modernos, pero es la misma estructura lógica, es decir, es el mismo orden que él pone en su gramática. Ok, vamos a continuar y ya para terminar esta parte, ¿no? Cuando la raíz verbal comienza con vocal, no es necesaria la vocal de apoyo de la partícula de objeto, que vamos a ver a qué se refiere eso, ¿no? Cuando la raíz verbal comienza con vocal, no es necesaria la vocal de apoyo y de la partícula de objeto. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a ver primero lo que pasa en 30, ¿no? En 30 es la raíz verbal, que significa tener apetito de algo, eleguía. Qué bonito verbo, ¿no? ¿Lo tenemos en español como tal? No, en español tenemos que construir toda la frase, ¿no? No hay una sola palabra para indicar que tienes un apetito de algo, ¿no? Ah, se me antoja comer algo, ¿no? O se me antoja algo, ¿no? Y en agua sí, ¿no? Nada más dices el eguía y ya, ¿no? A veces nos encontramos unos elotes, un chocolate o algo así, ¿no? Y lo que quiero que vean entonces es, pues, si ya sabemos, ya localizamos ese objeto, porque acuérdense que la aquí o la C es para objetos bien definidos, ¿no? Si ya tengo en mente, si ya también mi interlocutor sabe, ¿no? Entonces sí podemos usar la K. Y si hacemos el análisis, entonces tenemos ni para la marca de sujeto y luego la Q para la marca de objeto y ahí solita se ve nuestra raíz verbal, ¿no? Entonces, es muy claro esto debido a que como dice aquí el apunte, esta raíz verbal inicia con vocal, entonces obviamente la marca de objeto ya no necesita la vocal de apoyo ni, perdón, ki, ajá, porque la siguiente es una vocal, ¿sale? Donde sí vemos todavía la presencia de una vocal de apoyo, como lo vimos al inicio del apunte, es con la vocal de apoyo de sujeto, ¿no? Claro, esto es lógico que la necesite. Entonces, esta sería
primera sujeto singular, este ni. Luego tenemos tercera de objeto, ajá. Luego tenemos desear algo, ¿no? Y esa sería la glosa de las partículas que componen Nikeleuia. Bien, ¿preguntas para cerrar este tema? Puedes poner completa la ¿Cómo no? indicación. Con gusto. Sí, ¿verdad? Listo. Perfecto. Entonces, vamos al tema 9. El tema 9 son los pronombres reflexivos. Tania, me parece que había preguntado la sesión pasada o por ahí hizo un comentario sobre estas partículas que están presentes en español y reflexionábamos sobre si estas partículas están presentes en el náhuatl. Recuerdo que por ahí le ponía el ejemplo de súbale, súbale, ¿no? ¿Qué pasa con esas partículas que en realidad el verbo no lo necesita? Pues, alguien podría decir suba, suba, ¿no? Sube al camión, ¿no? Pero súbale, ese le, como que se filtra, ¿no? A nuestro español de alguna manera, ¿no? Y lo mismo, vamos a ver estas partículas fundamentales para ciertos tipos de verbos. Ajá. Entonces voy acá a la letra. Hay algunos verbos que refieren unos prefijos que, junto con los pronombres de sujeto o partículas de sujeto que acabamos de ver, se utilizan para conjugar un verbo. Es decir, este verbo de carácter, de forma obligatoria, van a requerir estas dos partículas, ¿sí? Estos suelen llamarse pronombres reflexivos. Sin embargo, no siempre el uso de estos pronombres tiene el valor o el significado de reflexivo, ¿no? Aquí vamos a poner el valor o el significado de pronombre reflexivo. Este es el caso del verbo correr en náhuatl, ¿sí? No quiero poner el ejemplo en español porque en español es una grosería, ¿no? Ponerlo como reflexivo, pero en español solo quiero que sepan que correr no es reflexivo, pero en náhuatl sí se conjuga así. Ajá. Entonces, lo que quiero que vean es que siempre, siempre, no es su excepción, ¿no? Siempre el verbo correr en náhuatl se conjuga así, que el verbo es tlaloa. Ajá. Entonces, ¿cuál sería la glosa? ¿Cuál sería la función de esto? Ni es primera sujeto singular. Entonces, no es la primera reflexivo singular. Ajá. Y entonces tenemos el verbo correr. ¿Por qué se conjuga así en náhuatl? Pues quién sabe, ¿no? O sea, esto sí es un misterio de por qué algunos verbos que no tienen el significado reflexivo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el significado reflexivo? Porque no quiero dar por hecho que todos saben esto, ¿no? Lo pongo en español para que se entienda muy, muy claro. Cuando hablamos de un verbo reflexivo, estamos pensando que el evento verbal recae sobre la misma persona que está hablando. Vamos a ponerlo así, ¿no? Por ejemplo, me baño, sí, me rasuro. En este caso, son dos verbos reflexivos porque ese evento que yo estoy haciendo recae sobre mí mismo. Ese es el significado de reflexivo, ¿sí? Rasurarse, por ejemplo, ¿no? Pero correr, el evento de correr, no recae sobre mí mismo. Ajá. Sin embargo, en el náhuatl se usa esta partícula que se usa para verbos como bañarse, ajá, eh, arreglarse, por ejemplo, ¿no? Pero no tiene ese sentido. ¿Vale? ¿Vamos bien? Oye, ¿y no tendría que ver con algo, una noción metafísica de moverme a mí mismo? Es interesante, no lo sé, pero suena increíble, ¿no? Que podría ahí tener ese valor, ¿no? Como desplazarme a mí mismo. Un poco como si la noción fuese que tengo un cuerpo y yo hago moverme a mí mismo, ¿no? O sea,
una noción, pues sí, ontológica diferente al español, ¿no? Que, no sé, como que yo cuando corro, bueno, me muevo ahí sí, ¿no? Pero en correr no lo necesita nuestra lengua, ¿no? Sí, no, no. Probablemente sí, ¿no? En ese sentido de que pues, yo tengo la facultad de desplazarme a mí mismo, ¿no? Claro. Hay que, hay que rastrearlo, Daniel, y si no, no está, hay que investigar más, porque sí es interesante, como dices, esta perspectiva más metafísica del pensamiento náhuatl, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Seguimos? Seguimos. Ok. Hay otros verbos que sí tienen el sentido reflexivo, en el que el evento afecta directamente al referente que identificamos como sujeto. Es decir, es un evento llevado a cabo por el sujeto y que lo afecta al iniciar el evento. Ejemplos, ¿no? Ahora sí, ¿cómo diríamos yo me mato en náhuatl? ¿No? Tenemos que decir Nino Mictía. Recuerden que no podíamos decir ni Nech Mictía. Aunque este ni ya sabemos es el primer sujeto, y aunque este Nech es la primera de objeto singular, es decir, cuando algo me afecta, no lo puedo usar aquí en ese sentido reflexivo, ¿sí? Algo que a mí mismo me pasa y que yo hago al mismo tiempo. Aquí más bien, aquí pongo el asterisco para indicar que esto en náhuatl no se puede decir o es agramatical, ¿no? Aquí más bien, este nech, lo voy a poner nech de otro color, este nech lo tenemos que sustituir por el no. Y ahora sí, ¿no? Puedo decir yo me golpeo o me mato, ¿no? Y ahí lo tenemos, ¿sí? Entonces pueden observar ustedes, ahorita vamos a hacer el cuadrito, a ver, si quieren, revisen, ¿no? Tenemos mo, aquí, ajá, y tenemos mo, y luego tenemos to, mo y mo. A ver, ¿qué quiere decir esto? Aquí lo que estoy poniendo es el singular y lo que estoy poniendo aquí es el plural. Y de esta parte de arriba, vamos a ponerlo, esta es la primera persona, segunda persona y la tercera persona. Ahora sí, ¿no? Entonces, primera persona es no, singular, primera persona plural es to, y en las otras es igual, es la misma partícula. Para la segunda persona singular y plural, y para la tercera persona singular y plural, la marca reflexiva es mo. Entonces vamos a hacer la glosa, como siempre, de una tercera persona, que es muy ilustrativa. Vamos a hacer la glosa de del ejemplo 7. Primer paso, entonces, es desdoblar el saltillo, ¿no? Y lo ponemos aquí en una forma ortográfica. Ahí está ya. A ver, chicos, ¿cómo analizamos esta palabra? Ellos se matan o se golpean. ¿Te refieres a cómo la separamos? Ajá, ¿cómo hacemos ese análisis de las partículas?
Pues mo, mic, Ah, ajá. tía. ¿Todo Tía. junto? No, tía y luego separada la H. Muy bien. ¿Algo más? ¿No falta algo? A ver, piensen. Ah, claro, el cero. Exactamente, porque el sujeto es una tercera persona. Sí. No tenemos la partícula aquí explícita, entonces ahora sí podemos ponerle una etiqueta gramatical a estos elementos que separamos. Tercera sujeto, plural, es un cero, ¿no? Luego, aquí, aunque no hay distinción, bueno, pues sí vamos a poner la tercera reflexivo, ¿no? Que la forma sea igual, ¿no? Luego, mi, que es morir. Luego, tía causativo. Y este es el plural de sujeto. Y ahí está, ¿no? Ellos se matan o se golpean. ¿Cómo queda? Muy bien. A ver, déjame copiar esa tablita. Sí, un pequeño titulillo que es partículas de reflexivo. Acuérdense que lo importante es que estas siempre van después del sujeto, ¿eh? Por ejemplo, en el ejemplo 6, an momictia. An es la marca de sujeto de segunda plural. O sea, ahí claramente el orden es siempre, siempre, siempre después de la marca de sujeto. Por eso aquí lo pusimos después del cero, ¿no? Al mo en la tercera persona. Porque si hubiese una marca ahí, tendría que estar en ese lugar, ¿no? ¿Seguimos? ¿Puedes poner los primeros dos ejemplos de arriba de timomictía? Claro. Es un poquito más arriba. ¿Más arriba? Ah, ahí está. Ajá. A ver. Este tiene asterisco de gramaticalidad, el Sí, ninechmictía. sí, porque acuérdate que este nech no lo puedes decir, aunque sí es primer objeto, más bien lo tienes que cambiar por el no, Entiendo. para decir yo me golpeo o yo me mato. Vean, por ejemplo, si analizamos el 3 y el 5, ¿se acuerdan que de alguna manera podría ser un poco confuso que la marca de segunda sujeto del singular y la marca de primera sujeto del plural sean iguales? Está muy loco esto. Vamos a hacer estos dos análisis, el 3 y el 5, ¿no? Aquí vamos a separarlos de una vez. Pero de abajo vamos a desdoblarlo. Ahí estamos, ¿no? Entonces, con el 3, este ti es la segunda sujeto singular, es decir, tú haces algo, ¿no? Mo, ya vimos que es la segunda reflexivo, que es igual que las otras que ya vimos. Y acá el análisis es igual, ¿no? Pero con el ejemplo 5, observen, si la forma es muy parecida porque tenemos es un ti, pero en realidad aquí sí donde la distinción se va a hacer bien clara y bien evidente es el reflexivo, porque aquí el reflexivo ya no es igual, ¿no? Para la tercera, perdón, para la segunda singular es mo y para la primera plural es to. Entonces aquí ya no hay confusión, ¿no? Y además, aparte, tenemos la marca de plural al final. Entonces este caso sería ti, sería primera sujeto plural,
To sería la primera reflexivo plural. Y lo mismo acá, al final, morir, causativo y otra vez plural de sujeto. Nuevamente tenemos dos, de alguna manera, dos marcas bien delimitadas de plural. El to, que es la forma reflexivo plural, y el cierre glotal al final, que también es otro plural de sujeto. ¿Ahí quedó? ¿Preguntas? Todo bien. Ok, seguimos entonces. Vamos aquí a la letra un poquito. Vayamos a la explicación. Como puede verse, el evento matar recae sobre el referente que identificamos como el sujeto. Ese es el sentido reflexivo. Otro de los verbos que toma los prefijos reflexivos para conjugarse es el verbo cuidar o procurar, que no tiene como tal ese significado. Otra vez, ¿no? ¿Cuál es la raíz del verbo cuidar o procurar? Cuitlahuia. Entonces, vamos a ver esta raíz en contexto. Cuitlahuia es cuidar o procurar, ¿no? Está bonito, ¿no? Cuitlahuia. A ver, ya lo pueden decir. ¿Cómo, cómo De le ahí viene dirías a agua. alguien, te cuido? Ustedes ya lo pueden hacer. Ah, y además, inténtenlo. Nimocuitlahuia. Nimocuitlahuia. Vamos a ponerlo como una hipótesis, ¿vale? No, espera. No, no, no. No, sí. Nimocuitlahuia, según yo. ¿Ok? Vamos a dejarlo como hipótesis, Nimocuitlahuia. Damas y caballeros, no. Sí. Sí. A ver, creo que pueden ustedes hacer el análisis de partículas. Yo les ayudo si se traban en algo. Cuido de mi hijo significa el ejemplo 9. Eh, pues primero ni es yo, ¿no? Muy bien. Ese yo sería entonces la primera de sujeto singular. Ajá. Muy bien. ¿Dos vocales juntas? Dice Tania que si no pueden ir las dos vocales juntas. Yo digo que ahí sí porque es Nick, ¿no? Ajá, sí, en términos de la sílaba, Tania, Ujú. la sílaba, la primera sílaba es consonante. Es más, te lo voy a poner arriba para que es mejor siempre aclarar para que nos quitemos de dudas. Las sílabas, recuerda que las vamos a separar con puntos, ¿no? Las partículas con guiones, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? ¿Cuál es mi primer sílaba? ¿Qué tipo de consonantes tiene? Nick, consonante, vocal, consonante. No, consonante vocal. Hui, consonante vocal. Tla, consonante vocal. Wi, consonante vocal. Y al final es una A. ¿Sí? Acuérdate que como la regla del náhuatl es que puede tener consonante vocal, consonante. Nick no cuitlahuia. Ajá, exactamente. Sí, por aquí Noné tiene una tablita. Sí, no sé si explica esto tu Voy a pregunta. buscarlo así por... Sí, sí, está ¿Cómo? bien. ¿Sí? Sí. Y acuérdense que como la regla universal se puede sintetizar de esta manera en el náhuatl. ¿Cuál es la forma de la sílaba? Así como una regla, es que va a pasar lo mismo con la otra, pero ahorita lo corrijo. Ahí está.
Esta es la regla universal de la sílaba del náhuatl, ¿no? Que sintetiza muy bien cualquier sílaba de cualquier palabra. Los paréntesis en la C, que significa consonante, indican que puede estar o puede no estar. Y además esto nos indica una cosa: la cantidad de sonidos máximo de una sílaba es consonante, vocal, consonante. Es el ejemplo que tenemos aquí, ¿no? Aquí tenemos, de hecho, en esta palabra los tres tipos de sílaba. Este sería el primero, ¿no? Consonante, vocal, consonante, donde las dos consonantes están presentes. Otra combinación posible es cuando tenemos únicamente consonante vocal y esta no está, ¿no? Aquí tenemos el segundo ejemplo de otra sílaba posible en el náhuatl, consonante vocal. Una otra opción, digamos, sería la opción mínima, donde tenemos únicamente como la sílaba la vocal solita. Nos faltaría una que no está aquí, ¿no? Que sería vocal consonante, pero en esta palabra no tenemos vocal consonante. Pero tenemos por lo menos de los cuatro tipos de náhuatl, tenemos tres presentes aquí. Ujú. ¿Preguntas? ¿Cómo vamos? ¿Comentarios? Todo bien. ¿Todo bien? Ok, entonces ya, con el análisis de sílaba, vamos a seguir con lo de las partículas. Gracias por la pregunta. El primer sujeto de singular ni, Ajá, la C, chale. ¿Es del ki? exacto. ¿Y esa qué significa? Exactamente. Aquí, que dijimos que es tercera objeto, ¿cierto? Tercer objeto, ok, sí. Muy bien. ¿Qué Algo. sigue? Eh, pues la partícula no Ajá. es primera del singular, Primera, reflexivo, reflexivo, como decir un me, ¿no? ajá, singular, exactamente. Y ya viene el verbo cuidar. Cuitlahuía, sí. Pero también pueden hacer lo demás, ¿eh? No hemos terminado. Ahorita vamos a poner así un poquito, no me gusta mucho, mejor det. Vamos a hablar de este det. Det, vamos a introducir este concepto que es determinante. ¿Cuál es la función? Introduce sustantivos. Es parecido a lo que nosotros en español solemos llamar artículo, aunque el artículo también es un determinante, ¿no? Porque introduce sustantivos. Entonces, más bien determinante es más que una clase de palabra, una función, ¿sí? Ahorita ya con eso no quiero explicar más, que esto ya es sintaxis más avanzada, pero SI más o menos tiene esta función, introducir sustantivos. Si lo pensamos así es mucho más simple. Ajá. Y Nopiltzin, a ver, ¿cómo analizamos Nopiltzin? También ya tienen elementos para analizarlo. Dice, eso significa mi hijo, ¿no? Nopiltzin. Pues no es el reflexivo, el primera singular, reflexivo, ¿no? Se parece, ¿no? Sí. Usando no otra vez. Pili Pero era, pues, antes que sigas, pues no. ¿no? No es no. No es la reflexiva. Es igual la forma, es cierto, tienes razón. Por eso puede ser un poco confuso, ¿no? Entonces, ¿qué es? Es, ya la vimos, la primera posesivo. Ah, claro, Ajá. claro. Es igual la forma al reflexivo, ¿no? Sí, Solo sí, sí, que cuando hacemos la distinción, ¿cómo hacerla? Bueno, el reflexivo siempre va con raíces verbales y el posesivo siempre va con sustantivos, con raíces nominales. claro. Entonces, ahora sí, ¿no? Pil es, acuérdense que es noble, pero aquí lo voy a poner como niño, ¿no? Y el sin es honorífico. Y ahí está, ¿no? Cuido de mi hijo y incluso puede ser traducido como cuido de mi hijito o de mi amado hijo, porque ese sin sí da esta particularidad de De, respeto, ¿no? de afectivo también, De ¿no? afectivo también, ¿no? Incluso cuido de mi hijito, ¿no? Oye, ¿Ya quedó?
Eh, entonces dices que el in es un, ¿cómo dices? Que presenta o cómo es? Sí, introduce Introduce, sustantivos. Aquí abajo lo escribí lo que eh, llamamos determinante. introduce sustantivos. Así es correcto. O sea, dices que no es igual a la partícula de él o Al la, ¿no? artículo, ajá. O El sea, artículo. más bien lo que quiero decir es que el artículo tiene esa misma función de introducir sustantivos. ¿Y por qué no sería conveniente traducirlo así o pensarlo así? Más bien lo que no es conveniente es decir que es una categoría semejante a la del artículo, Por, porque no es claro que esto siempre sea así, porque in además tiene un montón de funciones, ¿no? no solo esa. No solo esa. Ok, Ujú. muy bien. Ok, entonces, ¿seguimos? Ah, Seguimos. espérense, ya tienen ustedes la forma de responder. Cuido de ti. Ya pueden decir cómo se dice cuido de ti. Hachis, hachis. A Hachis, ver, hachis, los mariachis. sí. Ni, sería ni como Cuitlahuía. No. A ver, primero yo sería ni y Ok, luego vamos. Es correcto, ¿no? Por ahí. Vamos a hacerlo aquí. A ver, vamos a empezar con el ni. Ahí estamos bien. ¿Qué seguiría? em, seguiría la partícula de este, Ve el ejemplo de arriba, en cuido de mi hijo. sí, pero sería Kim, ¿no? Es Ni cuido de Kim, ti. cuido de ti. A ver, pistas. Mientras piensan. Acuérdense que esta C que tiene aquí, que voy a marcar en amarillo, esta C es el mismo participante que está aquí afuera. Esta C es mi Sí, hijo. ajá. Ajá. Y claro, porque es la marca de tercer objeto. Pero aquí no puede ser igual porque es segunda. Es Amech. ¿Por ahí, es la Tania? T, ¿No es la de Amech? No. ¿no? No. Es el cero, ¿no? Ah, No, no, segunda es la T. no, no, no. Sí, Segundo aquí. objeto, objeto. Ah, Mitz, Exactamente. claro, como Nimitz, Mitz la soca, ¿no? Mm. ajá, Nimitz, no, Ni Mitz no, Huitlahuia. ni Mitz no Cuitlahuía. Acuérdense que este no debe ser igual al sujeto. Ah, no cambió aquí. ¿Sí? Es decir, debe ser, si el sujeto es primera persona singular, el reflexivo debe ser igual. ¿Sí? Lo que cambia aquí más bien es el objeto. Este es el que se vuelve un poco discordante. ¿Sí? Ahora sí, esto Sí, significa cuido de ti. Ya le pueden decir a su compañero, Nimitz no Cuitlahuia. ¿Qué tal? muy bien, ¿Seguimos? seguimos. Timo Cuitlahuia Inmolpitzin. Cuidas de tu hijo.
¿Hacemos el análisis o ya lo tienen claro? A ver, análisis. ¿Ok? Ti, que yo creo que también vale la pena. Ahí estamos, ¿no? Entonces, es muy claro. Ti ya sabemos que es la segunda sujeto singular. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos tanta claridad? Voy a regresar a este cuadrito que vimos acá, ¿no? Porque la forma de reflexivo de la segunda singular es mo. Ajá, lo vimos en la diferencia entre ejemplo 3 y el 5, ¿se acuerdan, no? Para hacer Sí, la distinción entre este ti de sujeto, que es igual en la segunda singular y en la primera plural, quien nos va a dar la pista es el reflexivo. Con el segunda singular es mo y con la primera plural es to. Entonces, aquí pues ya con esa pista que ya habíamos visto, sabemos claramente que, bueno, este ti es segunda singular, sujeto, luego esta es la tercera de objeto, luego el mo es segunda otra vez reflexivo singular. Aquí ya esto nos quita la duda. Cuidar y otra vez al final, habíamos visto que este es determinante y vamos a ponerlo aquí, ¿no? Este sería entonces segunda posesivo singular, es decir, tú, ¿no? Algo que te pertenece, niño y honorífico. Ahí está. Cuidas de tu hijo. ¿Cómo queda? muy bien. Yo creo que sí estaría muy bueno ya en este punto hacer algunos ejercicios porque aquí estamos conjuntando varios temas. Muchos temas, ¿no? Sí, vamos a terminar digamos que estamos ya en este punto nodal, ¿no? Donde Ujú. vamos ya a migrar a textos, pero necesitamos como todo este panorama previo. Ese punto Cristian Nodal, Tu comentario está reprobado, chavo. Está reprobado, chavo, por ese comentario. Menos 5 puntos. por chistes tetos. Sí. Ok. Ella cuida de su hijo. A ver, háganlo ustedes. Yo aquí hago el marcaje. A ver, pues primero el cero, Muy bien, excelente. mi aprobación. Muy bien, ya te estás recuperando, ¿eh? Y que es el tercera de objeto. Sí, Mo, que es Segunda. segunda, Singular. Segunda singular. a segunda ver, singular, ¿sí? observen bien, observen bien. No. Quimocuitlahuía. Mm. No, ese mo es segunda reflexivo singular. ¿No? Mm, Porque no había esta tercera, decía plural o singular. Ah, claro, es tercera. exacto. Tercera reflexivo singular. La forma es igual, acuérdense, Sí, sí, Ah, pero sí, 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 sí. pues sí es tercera, no puede ser segunda, ¿no? Claro, porque es su Por- hijo. no, porque además, acuérdense, aquí lo más bien lo importante en los reflexivos es el sujeto. Insisto en esto. Sí, Si el sujeto es tercera persona, el reflexivo va a ser tercera persona. Aquí el objeto no tiene nada que ver. Es más bien el sujeto. Sí, arriba lo veíamos de la misma manera. El reflexivo es segunda sujeto, perdón, el sujeto es segunda sujeto, pues el reflexivo es también segunda reflexivo. claro, el ¿Sale? reflexivo siempre concuerda con el sujeto. Ya. Exactamente. Cuidar y a ver, ¿qué sigue? Pues Inhibition. Ajá. el determinativo era o determinante, más bien. Determinante. Ajá. Determinante. Y pues obviamente niño y honorífico. Exactamente. Pero esta ahí, ¿qué es?
Es Era para presentar, ¿no? no, ah, caray. Es y Pilsen Ajá, y y Pilsen. Pilsen. Válgame el cielo. Eso no lo vimos, profe. Claro que sí. Y Pilsen. ¿No es una vocal de apoyo? No, ¿verdad? En este caso no, Tania. Vean, apóyense con el ejemplo de arriba. Ahí tienen una pista muy importante. O sea, entonces es que arriba es el mo, que es la Ajá. segunda posesivo singular. So, Este es tercera posesivo singular. exactamente. Sí, porque ahí es su hijo y este es tu hijo, ¿no? Exactamente. Tercera posesivo singular, que es su de él o su de ella, Mm, niño honorífico. Ahí está, ¿no? Sí, ok, Él, ella cuida de su hijo. A ver, a no, ver, denle, todavía. Cuidamos de nuestro hijo. chao. Hagamos Este, el análisis. tú. A ver, nada sería primero, más déjame desdoblar aquí el saltillo. Ahí está. Ahora sí. ¿Qué sería primero? cuidamos de nuestro hijo. Primero es obviamente el ti, Ajá. que debe ser Plural, primera, sí, claro, primer plural. sujeto del plural, Muy bien, es correcto. Primero sujeto plural. luego tercera de objeto, que es el la C, Muy bien. Tercer objeto. singular. Ajá, singular. Muy bien. Huitlahuia anotó que ahí es Es la de, sí, la de primera, plural. primera del Plural. plural, particular reflexivo. Muy bien. Primera reflexión plural. Luego el verbo cuidar, Huitlahuia. Ajá. Luego Fines, el determinante. determinante. Se saltaron algo. Ah, claro, plural, la H, Plural de sujeto. plural de sujeto. Ajá. Determinante, ¿no? El determinante, Ajá. Vean cómo aquí el determinante náhuatl, no importa si es singular, plural, la forma es la misma, ¿no? claro, Sí. Ahora sí, ¿qué sigue? ¿Qué será esto? ese debe ser, La tercera plural. no, primera posesivo, ¿no? Ajá. Primera posesivo, singular o Singular, plural. Plural, ¿no? Plural, ¿no? Porque Pues, es nuestro. es nuestro, ¿no? claro, claro, claro. Nuestro hijo. Exacto. Primera posesivo. Ya te iba a pasar, chavo. Repruébelo, profe. Primera posesivo, niño y Honorífico. honorífico. Ahí está. ¿Qué tal? Están aprendiendo náhuatl. Felicidades. No todos ustedes, sino quien nos sigue, ¿no? Que amablemente no nos deja solos en el camino, solas en el camino. Bien. A ver. em, ok. ¿Ya Sí, quedó? ya quedó. Ok, sigamos un poco más, ¿no? Yo creo que con esto 13 y 14 están como bastante obvios, ¿no? Aún así, si quieren, nos detenemos, ¿eh? No tengo problema. Muy bien. Uno más, ¿no? Uno más, Uno más. Ok, a ver qué vamos a sale. hacer 14. No, pues una vez nos echamos los dos rápido, ¿no? Bueno, Para que quede todo esto. ok. Ustedes cuidan de su hijo, obviamente de su hijo. Aquí voy a ser redundante, ¿no? Para que esto nos ayude al ejercicio. De ustedes, ¿no?
Aquí desdoblamos esto. Dale. ¿Cómo empezamos? Eh, pues an Ajá. es segunda Segunda, de sujeto plural sujeto plural. Muy bien. y tercera de objeto singular. Muy bien. O pues es el segunda reflexivo El plural, ¿no? plural. Correcto. Y cuidar, ¿no? Verbo cuidar, sí. Ya, sí. Sí. O plural de sujeto. Muy bien. Alternativo. En determinativo, ¿no? Determinante. Ah, determinante. Determinante o determinativo. Sí. Ah, ok. Ajá. Tercera Tercero. posesivo plural. Mm, mm. Perdón, segunda. Segunda, exactamente. Segunda posesión plural. Sería ese amo. Niño Y honorífico. honorífico. Ahí está. Ustedes cuidan de su propio hijo, podemos decir, ¿no? O de su hijo. Ujú. Y 14. Primero cero. Exactamente. Nada más déjame. Por aquí. Muy bien. 0. Luego tercera de objeto singular. Tercero. Pero el 0 que es Plural, ¿no? Bueno, el cero es tercera sujeto plural, ¿no? Muy plural. bien. ¿Qué sigue? Tercera de objeto singular. Tercera de objeto singular. El qui. El ki. Muy bien. Tercera de objeto singular. Ajá. ¿Qué sigue? Tercera reflexivo. Mm, El mo Tercera, reflexivo, plural. plural. Muy bien. Bueno, Cuidar, ¿no? sí. Cuidar. Ajá. Sujeto, ¿no? En la H. No, la H Plural de es sujeto, ¿no? Ajá. plural de sujeto. Ujú. Muy bien. Y Determinativo. acá. Determinante. Determinante. Terminante. Muy bien. Y Pues pilsin. im sería tercera del posesivo Plural, ¿no? Plural. Ajá. Honorífico, ¿no? no, primero niño. Ah, ok. Niño Pil. y, ajá. Niño y Ajá. Niño y honorífico. Y ya está. ¿Cierto? ¿Cierto? Ellos cuidan de su hijo. A ver, ¿puedes poner todos los ejemplos que ahorita analizamos para que les pueda tomar captura de pantalla? Ahí está. Ahí está. Está muy emocionante, ¿no les parece? ya lo sé. Lo Sí, leí. ¿tenemos abierto el micrófono? Sí. Sí, 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 sí está muy bueno, ¿eh? Fíjense que solo para recordar esto, que no todos los verbos necesitan la partícula reflexiva para conjugarse. Ajá. Aunque no tenga ese significado reflexivo, ¿no? O sea, cuidar de alguien, pues no, eh, ese evento no recae en ti, sino recae en quien estás cuidando, ¿no? ¿Cómo, ¿Sí queda cómo? claro esto?
A ver, otra vez, ¿cómo? Que verbos como correr o como cuidar, habíamos visto, ¿no? Que aunque usan la partícula reflexiva para conjugarse, no tiene ese sentido, ¿no? En cuidar todavía es mucho más radical, porque si digo, cuido de mi hijo, cuido de mi hija, ajá, en realidad tendría que hacerlo con reflexivo en náhuatl, pero eso no Claro, recae sobre mí, ¿no? Sino en cuidados hacia mi hija, sí, ¿no? claro, pero en correr no es lo que decías, ¿no? Exactamente, ¿no? Digo, si seguimos, se me ocurre este ejercicio que hiciste, ¿no? Este, un poco como este rebote en náhuatl, el cuido de mi hija es, me cuido cuidándola, ¿no? Pero, Ah, wow. o sea, podría ser, se me ocurre ahorita, ¿no? Como jugando con eso, ¿no? Oh, qué fuerte, ¿no? Esa concepción. ¿No? Pensando que reflexivo sí, de alguna manera es así, ¿no? Aunque, bueno, los gramáticos dirían, no, no es cierto, pero bueno, no importa. Ok. ¿Seguimos? Ok, más reglitas sobre los reflexivos. Los reflexivos se colocan después de la marca plural de objeto. Este está bueno, vamos a analizarlo. A ver, échenle. Mejor vamos a bajarlo todo esto aquí para que queden. Cuido de mis hijos. ¿Cómo analizamos cuido de mis hijos? A ver. Los reflexivos se colocan después de la marca plural del objeto. Pues tenemos primero ni, que es primera de... Persona singular, ¿no? Ajá. Es yo. ¿Es que? Primera Es la singular. primera persona singular. Primera sujeto singular. Ujú. Ajá, muy bien, correcto. In, que es, eh, pues, tercera de objeto, ¿es plural? Sí, pero mejor vamos a marcarlo así, mira. El sonido así, ¿no? Que es Ya. QU, sería la tercera objeto. Y Y el el in, IN plural. sería su marca de plural, ¿no? Ok, Objeto, plural de objeto. ok. Ajá, luego, Eh, ese sería reflexivo, ¿no? exacto, Sería primera reflexivo. reflexivo. Singular. No. Tania, ¿El singular? sí, es correcto, porque acuérdate que el sujeto es singular, es primera singular, el reflexivo debe Claro, ser El igual. que. Ajá, le dio pena, pero tenía razón. tenía razón, sí. Muy bien, ¿qué sigue? Cuidar, Cuida. Cuidar, muy bien. Y luego, Determinante, ¿no? determinante. determinante, correcto. Pero aquí tenemos Nopilwan. Ese sería Primera singular. primera plural, ¿no? Ah, no, porque no es nuestros hijos, ¿no? Claro, tienes razón. Es primera singular, Primera, posesivo, posesivo. singular, ¿no? Sí. Luego, Niño. Pil es niño. Niño. niño, ajá. Ahí lo pusiste arriba. Ay, perdón, sí. Piles niño, ajá. Pil one. Era, Esa no era como para, como para decir, mi pequeñito así, pero en plural. Ah, no, este one no es una de las partículas apreciativas.
Acuérdate que hemos visto que sí, el to, ajá, por ejemplo, el pol. Este one no es una de esas que habíamos visto. No solo es plural, Exactamente, pero plural de qué? de pil, Sí, plural de posesivo. plural de posesivo. Ajá, o vamos a ponerlo así, más bien de objeto poseído, ¿no? Ok. Porque este one, quiero que lo observen, este plural del objeto one es el mismo que este in, es, digamos, concuerda con ese in, porque es a quien estoy cuidando, Ok. que son mis hijos, ¿no? O sea, no solo mi hijo o hija, sino son mis hijos, es en plural. Entonces, vean, arriba era pilsin, pero el sin sí era una, no pilsin, una partícula apreciativa, ¿no? En este sentido. Pero este one más bien lo que está marcando es que el objeto con el que tengo relación, que es mi hijo, no es singular, sino es plural, entonces son mis hijos, ¿sí? Pero entonces, ¿por Ajá. qué eso no estaba en lo pilsin? Porque, Porque era singular. Mira, pero no hay ahí, no debe haber una marca de poseído. acá está. Vamos a compararlo. Entonces aquí está, dijimos que significa cuido de mi hijo. Ajá, ahí está. ¿Sí? Y por ahí se oye mi hija gritando, no pilsin. Este, cuido de mi hija o de mi hijo, ¿no? Es no pilsin. Y cuido de mis hijos, no pilwan. ¿Ya vieron la diferencia? Acá no necesito ninguna marca de plural porque el objeto poseído es singular. Claro. ¿Sí? Preguntas. Otra vez, ¿no necesita la marca de poseído? ¿Por qué qué? No necesita la marca de plural poseído, de objeto plural poseído, porque es singular. O sea, es solo un hijo o una hija. Pero, y no hay una marca de poseído singular. No. Ok. O sea, es la marca de es no, que sería mi, ¿no? O sea, solo haces esa concordancia cuando es en plural. Exactamente. Ok, ok. Sí, que podría ser no pil también sin el sin, ¿no? O sea, en realidad no necesitaría el sin, pero Ok. pues es un poco más esta carga afectiva, ¿no? Es lo que decías que ahí significaría Ajá. como hijito diminutivo. Oye, entonces la Llorona gritaba no pilguan. Ajá. Ay, no pilguan. Ahí no pilguen, exactamente. Menos otro puntualiza. Le recuperan sus puntos Sí, ya. Sí, ya, 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 muy por esa bien. idea. Como decía el gran Polo Baliñas, dos palomitas. Ok, Ok. pues creo que es bastante sencillo, aunque no voy a obviar nada. Por favor, vamos a hacerlo. Cuidamos de nuestros hijos. Ok. Ahí, Sí. a ver, ahí está. Listo. Se doblar acá. Ajá. Eh,
Sí, ¿no? Ti ¿Qué es sería primera qué? de plural. Ajá, primera, sujeto, plural. Muy Plural. bien. Y tercera de objeto. Más bien la, no, nada más, ¿no? Sí, Tercer objeto. Ajá, ajá. Plural de objeto. muy bien. Plural, objeto. To, Esto es la primera plural, ¿no? Reflexivo. Reflexivo. primera, reflexivo, No, plural. Muy plural. bien. Cuidar. Ajá. Dar y su Plural marca de de sujeto. Ujú, plural, ¿no? ujú. Plural de sujeto, Luego, ¿no? ajá, plural de sujeto, exactamente, correcto. Determinativo. Ajá, ajá, Terminante. Ujú. ajá. Luego, El toque sería la primera plural. muy bien. Primera, Plural, ¿no? Posesivo. posesivo, Perdón, plural. plural. Exactamente. Ahí sí significa nuestro, ¿no? Ujú. Ajá. Luego, Niño, pil. Niño. niño sería pil. Ay. Niño, ajá. Juan, pues, Guante. Igual lo plural vimos de arriba, objeto. ¿no? Ajá. Plural de objeto poseído. Sí. Poseído. Entonces, vean cuántos plurales tenemos aquí. Los voy a marcar. Este ti es, los voy a poner igual los que están concordando, ¿no? La primera sujeto plural. Este to es la primera reflexivo plural. Y esta H también indica el plural de sujeto. Pero además, estos concuerdan con este to, que es la primera posesivo plural. ¿Ya vieron? Y voy a marcar en color verde los otros plurales. Este in es el plural, bueno, azul, perdón, es el plural de la tercera y este one concuerda con ese in, ¿no? Entonces vean cómo el juego, tenemos juegos de plurales, ¿no? Sí. Porque son nuestros hijos. Ok. Eh, Me gustaría cerrar aquí la sesión de hoy. Muchas gracias por su asistencia, a menos que tengan alguna pregunta, algo que quieran que revisemos nuevamente. No, yo creo que está muy bien. Sí, creo que estaría muy bueno. Sí, ya estamos por arrancar. Falta un tema más, Daniel, para ahora sí, como soltarnos con los ejercicios. Necesito ver eh, en qué punto lo introduce Carochi, si no, yo lo introduzco, ¿no? Y ya con eso tenemos suficiente material, Ok, muy bien. Me parece bien. Sí, ¿vale? pues sí, sí estaría muy bueno Sí, o sí, una sí, ya sesión de tenemos textos preparados. Este es el momento, buenísimo. Está muy Canciones, bien. ¿no? Hasta ¿vale? Entonces, canciones. mientras, pues sirve de que van repasando, ¿no? Todas Que no sean de nuestras... Nodal. ¿Cómo? Leo que canciones, pero que no sean de Nodal. Sí, por favor. ¿Cierto? ¿No? Pues ustedes se la pierden. Sí, porque, híjole, ya te andaba reprobando, ¿eh? Entonces, muchas gracias, de verdad, muchas gracias, Tania, Gracias. Daniel, Gracias. por andar por La acá, siguiente ¿no? semana sí Ajá. hay clase, La siguiente, me parece que no. porque vamos a andar nosotros de viaje las siguientes 2 semanas, pero si quieres lo Ok, hablamos. bueno, ahí nos coordinamos, ¿no? Ok, vale. Vale, pues tengan un Gracias. excelente Gracias. Bye día. bye. Hasta Bye, bye, hasta luego. luego.